Muito antes, va. Después de Lamed. Sí, van a pagar así número después del Lamed. ¿Tienen? Vamos a hacer algunas highlights de la parte 2. En realidad es un tipo de harakiri porque la parte 2 es tan interesante. Préstame un ceo aquí. Sobre aquí. Otro también puede. Es una... Toma, ahí. Es Kapdale. Los lamen. Una página después del lamen. Uno después de Lamed. Ya estamos en Lamed. Una después de Lamed. Donde dice Aleph Ram. Sí, sería la medalles. Pero no está escrito la página. A ver. Hoy el aniversario de la CUP. Hoy es el aniversario de la PUC. Aniversario de la muerte de la PUC, sí. Sí. Baruch está de Nele. Entonces, parte 2 del libro. Mira, este libro tiene 5 partes, o 5 discursos. De otro modo, el primer discurso nos enseñó qué es la emuná, qué es vivir con Dios. Pero de un modo... Pode ver, você vai treinar essa oportunidade agora. Mitad es. Parente da página. Não é parente. Primo de segundo grau do marido dela, ou terceiro grau, quem sabe. Mas a gente conhece o família. Então, señores, parte 2 del Kusari. El Kusari es el libro básico del pensamiento judío. Y en general estudiamos la primera parte del Kusari, esta parte más básica del Mohammed, en la Mahlaká. Y raramente llegamos a la segunda parte. Esto es una vez que aún no llegaron muchas personas nuevas, fueron, ¿no? Entonces, vamos a hacer un poquito de la parte 2 en el Lula ahora. Hasta Yom Kippur vamos a hacer un poquito de la parte 2. Después de Sukkot vamos a empezar la parte 1 nuevamente. Empezar nuevamente es el más interesante, pero de cualquier modo vamos a hacer un poquito de la parte 2. No tenemos tiempo de estudiar toda la parte 2. Es muy larga. ¿Cierto? Y vamos a tener que utilizar más 8 meses, no sé, 9 meses. Vamos a utilizar, no sé, un año, no sé cuánto tiempo, pero vamos a hacer una parte, algunas partecitas. Yo creo que vamos a llegar hasta el párrafo 26, no todos los párrafos. Vamos a pular algunas partes. La parte 2 es muy interesante. La parte 1, la viuda de Leví nos enseñó, que acompañamos el Kusari. El Kusari era el prototipo del hombre serio, ¿se recuerdan? Profundo, espiritual, moderno, que tenía un sueño. Su intención es buena, pero sus actos no. No eran agradecidos. Sí, y se fue a buscar dónde están los actos buenos. No era capaz de hacer una disociación entre su intención, sus actos, entre sus pensamientos, su intención, sus sentimientos en la vida práctica. Y al fin pasó por la filosofía, por el filósofo, por el musulmán, por el cristiano, ¿cierto? Muy rápidamente, muy condensadamente estudiamos, muy interesante también cómo enseña el Kusari, pero al fin llegó un judío y el judío le enseñó a escuchar, Señor, tú no puedes llegar a Dios, Dios va a llegar a ti. Porque la emuná no es lo que pensamos, no es lo que sentimos, es lo que vivimos. Nosotros vivimos con Dios. Emuná es la capacidad del ser humano de vivir. ¿Se recuerdan del viejo y bueno ejercicio de la respiración, no? ¿Se está respirando ahora? Sí. ¿Se siente que está respirando? No. ¿Sabe que está respirando? No. ¿Se pensar en? No. ¿Se está respirando? Sí. Hay cosas que nosotros vivimos, no es que vamos a probar ahora que son. Si cada uno va a tener que probar que está respirando antes de respirar, no va a funcionar mucho. O si solo estuviéramos respirando mientras estamos sintiendo que estamos respirando, tampoco no va a funcionar mucho.
Y muchos otros ejemplos así. Tenemos la capacidad de vivir cosas. Me prueba que tú estás ahora estudiando Kusarín en el mejor medio. Me prueba. Tú sentís que estás estudiando. Es algo que sentís en todo tu ser, que es una cosa especial, ¿no sé? No. Quizás sí, no sé. Una vez u otra sí. Todavía estamos acá estudiando juntos Kusarín. Estamos. Es algo que se vive, ¿cierto? Sí. Enseñar a alguien, escriba por favor un tratado, me demuestre intelectualmente cómo se siente el sabor de una torta. No hace sentido, ¿cierto? No se puede pensar lo que hay que sentir, ¿no? Y tampoco no se puede sentir o pensar lo que hay que vivir. Poco a poco, el Kusarí, el Javier, fue enseñando al Kusarí, al rey de los Kusaros, 2 años después. Entonces, cómo la emuná es lo que vivimos. Y una vez que es así, Dios crió cada persona con algo especial que va a vivir lo que Dios le da. Como le da, y los pueblos cada uno especial. El pueblo de ser especial, no mejor, no peor, pero diferente. Especial con la capacidad de conectarse a Dios. Conectarse a Dios no es un buen término, con la capacidad de prepararse para Dios conectarse con ellos. Y nuestra función, ¿cuál es? Prepararnos del modo correcto para Dios llegar a nosotros como un hombre, una mujer. ¿Se recuerdan de esto? Que el hombre va a poner la semilla en el lugar cierto, en la hora cierta, y a partir de ahora no es el hombre que desarrolla el bebecito y no la mujer. Dios desarrolla el bebecito, ¿cierto? Por intermedio de la naturaleza, que sea, pero desarrolla hasta que va de repente a nacer un bebecito. Es otra cosa, nosotros solo preparamos las cosas, ponemos un tefilín y Dios llega a nosotros. Hacemos un Shabbat y Dios llega a nosotros. ¿No? Si vamos a intentar hacer con nuestro intelecto, no vamos a ser capaces. Vamos a ser como el tonto en la farmacia. ¿Se recuerdan del tonto en la farmacia? Que el médico se fue de vacaciones y había una fila de personas. Y él empezó a dar las medicinas, ¿cierto? Cada uno de acuerdo con la color, qué pensaba, el grande para el grande, el pequeño para el pequeño. Un poquito de quimioterapia para alguien que estaba con dolor de cabeza, un poquito de no sé, tomar un poquito de, sí, para quien estaba con, y al final de los cuentos mató más personas que lo que, el cúmulo de esto fue el becerro de oro. Se explicó como la voluntad de conectarse a Dios cuando Moshe no estaba, hacer alguna cosa, una estatua de Dios, para servir a Dios. Pero pecaron porque nosotros servimos como Dios llega para nosotros, no nosotros para Él, como deseamos. Y al fin así también vivimos en esta vida y en el mundo venidero. Estamos buscando la profecía, buscando el contacto extremo con Dios. Y quien está en este contacto desea continuar así para siempre. Y así llegamos al mundo venidero. Digamos que nada más es la misma cosa, pero más potencializado, más energizado, más power, ¿cierto? Porque no hay cuerpo y no hay nada que nos distraiga. Las otras religiones prometen muchas cosas interesantes, pero aún no vimos a alguien que desea morir rápidamente para llegar rápidamente a lo que es prometido. Tampoco alguien que volvió del paraíso para contar cómo era. Aún no ocurrió. ¿Cierto? ¿Cuántas personas? Se decepcionó. Decimos que sí, pero tampoco no decimos que nosotros vamos a cumplir la Torah para llegar al paraíso. Digamos que el paraíso es un nivel espiritual que vivimos ellos acá. En la tierra de Israel, ¿cierto? Adán fue expulso del paraíso para él, la tierra de Israel. La bendición es que salió de este nivel y se fue por un nivel que es la tierra de Israel, como hoy. Expulso de este nivel espiritual. Hasta acá. Y dijo a ver, entonces, ok, no sé, podemos continuar asumiendo la primera parte, pero creo que pasa por ahora. La segunda parte, toda la primera parte es muy interesante, pero de un cierto modo un poco teórica. Algo de ser, esto ocurrió diferente, así se puede. Nosotros vamos a cumplir lo que podemos, prepararnos y recibimos a Dios. Muy bueno, pero ¿cómo se hace esto en la práctica? ¿Dónde se ve? Estamos hablando en toda la primera parte de poder ser, pero ¿cómo se aplica esto? ¿Cómo lo construimos? Esa es la segunda parte. Toda la primera parte hacemos la revisión y decimos cómo se construye ella, cómo el pueblo de Israel la construye en la práctica, en la tierra de Israel. La segunda parte ocurre después que el Kusarí se convierte.
Ustedes eran un pueblo guerrero, ¿cierto? En la Edad Media que se convirtió al judaísmo. El rey de los cruzados se reconvierte en la segunda parte, no antes, porque en la práctica es solo cuando alguien ya está por dentro. Cuando alguien tiene interés por afuera, no se puede. La tercera parte del Kusarí habla de cómo aplicarlo en la vida personal. Y la cuarta, cómo pensar. Y la quinta, cómo pensar acerca de los otros. Ciencia, filosofía, cosas así. La quinta parte. Entonces, empecemos entonces la parte 2. Vamos de nuevo, vamos a hacer solo unas partes. A mí me gusta mucho leer el primer párrafo de la parte 2. El primer párrafo es una descripción de cómo el rey de los cruzados llegó al judaísmo, en grandes aspectos. Yo iba a pensar que una vez que se encontró con el Jador y se convenció de todo lo que él dijo, entonces el Kusarí simplemente va a llegar a un tribunal, convertirse. Terminó, ¿cierto? Quizás el Kusarí también va a vivir en otro país para no ser perseguido, no sé. Pero no es eso que está acá. La descripción está acá, es la descripción de una persona que cambia completamente de vida, continuando a ser la misma persona. Es muy interesante, una persona que no abandona nada de lo que tiene, pero se cambia por completo, como que nace nuevamente. Muy interesante. Pero vino, los Kusarí son el prototipo del converso y también son una nación también de conversos que existe ahora. ¿Y cuál nación es esa? ¿Cuál estado? ¿Cuál país? Después está el rey de los cruzados, es el prototipo del converso. Y la verdad es el prototipo de cualquier judío también, de cualquier persona que está buscando. Los cruzados propios son el prototipo del converso. Vamos a ver en el próximo párrafo. Interesante lo que está escrito acá. Los cruzados son un ejemplo. Los cruzados son una historia real. Ellos se convirtieron en la Edad Media, más o menos en el siglo IV, en el siglo V o VI, yo creo. Y se convirtieron más o menos un tercio de los cruzados, que vivían entre el Mar Negro y el Mar Caspio, más o menos en la actual República Democrática del Daguestán. Hay un lugar en el mundo que se llama República Democrática del Daguestán. Entonces ya puedes entender que no es república, no es democrática. Quizás es del Daguestán. Dentro de la República Democrática del Daguestán hay una parte muy salvaje, que se llama Chechenia. Es más o menos entonces el lugar de los cruzados. Por ahí. Las montañas. Los cruzados fueron un pueblo muy fuerte. En la Edad Media ellos dominaron la realota de la seda. Pelearon por cientos de años contra los bizantinos, los mongoles, los tártaros, los rusos. Al fin fueron completamente decimados por los rusos. Cuando Rabiuda le describe este libro, los cruzados ya no existían. Pero los cruzados son un ejemplo de un pueblo judío, vibrante, vivo, en la Edad Media. No la historia del rey David Shlomo. En el medio de la Edad Media, en el medio que estamos atacados por todos lados, había un pueblo. Después de Sukkot vamos a estudiar la carta de Rabbi Shmuel Ibn Chaprut, la de Abjizda Ibn Chaprut. Después necesitamos esto en Sagana. Abjizda Ibn Chaprut le dice rey de Abdel Rahman II, el rey de Granada. O en otras palabras, el Trump de su época. El rey del mundo. Y él era el político en la práctica, ¿cierto? El rey estaba, digamos que tenía muchas cosas importantes de hacer, como su harén, sus casadas, etc. El rey del mundo de verdad era el de Shapur. Y él decidía toda la política externa, está en sus manos. Y él escribe que hay una carta de Rabbi de Shapur para los cruzados, la respuesta de los cruzados para él. Hay una gran discusión si la carta es verdadera o falsa. Yo espero, ojalá, que va a ser falsa. Si es falsa es mejor. Porque si es falsa es mejor, la carta revela cómo el pueblo de Israel se relaciona con los cruzados. ¿Qué nosotros pensamos de esta historia? ¿Cómo nosotros vemos a los cruzados? Si la carta es verdadera, ok, también bueno. La carta es verdadera, puede ser que no todos piensan así, solo quien escribe la carta. Si la carta es falsa, es mejor. ¿Entienden? ¿Por qué es mejor?
Se puede entender, de cualquier modo en esta carta la de Mishapruta escribe cómo él no puede creer que hay un reino de los cruzados, que pensaba que estaban haciendo un chiste con él. En el final de las cuentas, en el final de las cuentas, si yo iba a poder, yo iba a abandonar mi familia y mi cargo y todo lo que puedo y salir solo para ver el rey de los cruzados, porque no pudo creer que Dios aún dio un lugar para los judíos en los cuales los judíos gobiernan a sí mismos. Es un ejemplo de un judaísmo, ¿cómo decirlo?, nacional. Sí. Que esto no había en la Edad Media, no había en todo el exilio. Los judíos vivían como individuos, o como comunidades, ¿cierto? ¿Cuántas personas tienen como Richita en la comunidad? 20.000. No, 2.000. 800, 800 personas que se conocen más o menos. 800 personas no es nada, ¿saben? 800 personas es como hacer una división en el ejército, ¿no? Una brigada. Por eso, ¿Qué es una brigada? Una brigada no es lo que hay en una ciudad de Gaza. Es una división. 4, 5, 6 veces esto es solo una de las 5 divisiones que están peleando ahora en Gaza. Con 800 personas, ¿qué es? Una comunidad. Cada uno conoce al otro, no sé qué, se pelean entre sí, viven entre sí, pero en la práctica son individuos. Cuando tú llegas acá en Israel, de repente tú descubres que cada un pueblo viviendo como un pueblo, y tiene un país, y tiene un ejército, y tiene una economía, tiene esto, y uno tiene que escuchar al otro. Y el estudio de la Torah también es nacional, es como un rab dijo esto, el otro dijo el propuesto, y de repente hay miles de personas que dicen hay que hacer así, los otros miles que dicen así. Empezamos a pelear. Pelear es un sinónimo que vivimos como un pueblo. Él vive solo, no pelea. claro, entonces el Kusari es otro tipo de converso. Pero la primera parte del Kusari también es muy interesante, que yo una vez comenté que Rabbi Shelki dice que para los demás, después la primera parte nomás. La primera parte, digo, el diálogo filosófico del pensamiento judío. Sí, se puede estudiarlo de cualquier modo. Sí, individuos ven como individuos. Hay una presión muy grande hoy en día para las personas vivir como individuos y no como pueblos. Desde la Segunda Guerra Mundial. Cuando las casas, por ejemplo, son construidas, las casas más nuevas, hay área común. La área común es más o menos así. Tú entras en el hall, ¿cierto? En un gran edificio. Entras en el hall, hay más o menos una especie de pasillo más funcionales, grande, etc. Hay un sofacito acá, un sofacito acá. Pero en general no son sofás, son poltronas separadas. En el máximo 2, 3, hay algo en la área común, ¿cierto? Pero no es para los vecinos, es para cuando viene la familia. Se pasa por un pasillo, se entra en el ascensor. ¿Cómo es hoy en día? Digamos que hay 4 departamentos por piso. ¿Cómo es la área entre ellos? Si posible, la área entre ellos es muy simple. Cada elevador para otra casa. Cuanto más chique, más así, ¿cierto? Cada uno vive solo. El pueblo antiguo no era así. No vivía dentro del otro. La ciudad vieja, te digo, ¿dónde está la privacidad? No, ¿verdad? ¿Cierto? Es dentro del otro, todo así. En las comunes, en mi barrio, no importa, esto no es otra cosa. Yo creo que algún día cuento la historia. Si cuento no avanzamos. Tenemos 12 minutos enteros para avanzar alguna cosa, para estar el primero para. Entonces, tenemos 12 minutos para entender cómo fue la conversión de los cruzares, el prototipo de una conversión de una persona que simplemente se cambia completamente sin cambiar. Y cómo influencia a los otros después. Claro, porque acá empieza él como influencia al poder. Ahora, vamos a ver. Después de eso, allá mañana Kusari más en de mi cosa. Escrito correo con el Kusari, lo que está escrito en las historias de los Kusaros. Migalotosot Halmodostara. Antes de más nada, primero esperado, el Kusari reveló el secreto de su sueño al jefe de sus ministros. Interesante. Toda la primera parte fue hecha en secreto, señores. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo. El judío no llegó como judío al palacio. Todo este primer discurso fue secreto.
Y entonces reveló al Kusarim, no lo que le dijo el judío, reveló su sueño. El sueño es más importante, es la voluntad, es lo que está por dentro, es el interior de la persona. Lo reveló a su primer ministro. Me dijeron que hablando la Shiva que es un stand en Elohim. Y esto que el sueño, eso veo muchas veces para que él va a buscar el acto que es bueno para Dios. Bearei Barsan, ¿no? Acá la novedad era para buscar el acto bueno. ¿A dónde? Los montes de Barsan. No sé dónde son los montes de Barsan, pero era un lugar así, en las estepes de Asia Central, en el Cáucaso, no sé dónde, en las montañas de Barsan, en medio del desierto. Interesante. No sabíamos de esto acá. ¿Por qué el Kusarim no se fue para este lugar hasta ahora? Porque no es posible solo sentir un sueño. Solo cuando el sueño le hizo sentido y dijo, ok, esta es mi vida, entonces fue para la segunda parte del sueño, la parte muy práctica. Vas a buscar, no es con el rabino que te enseñó acá. Ahora tú tenés que cambiar de maestro y buscarlo, no como un maestro, con el cual es muy agradable hablar, de otro modo. No. Los tres. No entiendo. Brasileiro, ¿no? Ver el Tanshneim, no te gusta, se ve la cara. Ver el Tanshneim, se fueron los dos. Él no era capaz de hacerlo solo. Una persona sola es muy difícil de avanzar. Hay que dar una hoja bruta. Se fueron los dos juntos para las montañas desoladas al lado del mar, cerca del mar. Es interesante, entre el desierto y el mar, no sé, alguna referencia al mar rojo y el desierto, no sé, alguna cosa así. Ustedes pueden, entre el desierto y el mar se fue a encontrar el Kusarim, ¿entiende? Lejos de toda la sociedad. ¿Cómo salió del castelo sin que van a percibirlo? Los dos, ¿cierto? El rey y el primer ministro. ¿Y cómo llegó? No sé, no hacen preguntas difíciles, no sé. Se fue de vacaciones, una misión importante, los dos dejaron no sé quién, tuvieron mucho coraje porque en general probablemente iban a despedirlo, ¿cierto? Pero se fueron. No es que el Kusarim está solo, la bebé y de repente una noche encontraron una caverna. De repente encontraron. Miran, las montañas de Barsan deben ser muy grandes, pero ellos encontraron justo la caverna cierta. Hay una cierta dishmaya, no sé si ya lo escucharon, pero en general yo escucho en la Mahalakha un montón de gente diciendo, mira, no sé cómo llegué acá, pero hizo esto, y Dios me condució para acá, lo conducieron. No más, ¿alguien se identifica acá? Interesante. Ahí, ¿qué había en esta caverna? Algunos judíos que oyeron para hacer el Shabbat, en esta caverna, todo el Shabbat, porque era prohibido ser judío en Kusaria. Como el rey y el ministro se rebelaron para ellos, y entraron en el modo operante de eso, entraron en la comunidad de los judíos, los convirtieron en esta caverna. Ahora mirad, señores, tú estabas preguntando sobre el prototipo de los conversos. No sé decir si los habitantes de esta caverna eran grandes rabinos, jueces, etc. y se hicieron todas las preguntas que los rabanut las hacen. No parece que se quedaron acá un año en la caverna, ¿cierto? Al final de las cuentas se convirtieron. Pero, de nuevo, eran sinceros, es obvio que funcionó. Venimos a poner ahí, hicieron Brit Milá en aquella manera. Lo que es muy peligroso, ¿cierto? Escuro. No, debe ser que digan. Entonces, Veshavu Leirán, más inmediatamente, y volvieron para su ciudad como judíos, que cumplen el judaísmo. Ahora es difícil. Vuelven para la ciudad. Shomrim Besod de Tumonatán, cumplían su emuná en segredo. No hicieron acá rebeliones, revoluciones, sino huyeron. Interesante, ¿no? Es un prototipo con prudencia, pero no huyeron. No se fueron para otro lugar. Hasta que tuvieron la inteligencia, la capacidad intelectual, el pensamiento de cómo
revelar su secreto poco a poco para algunas pocas personas. Cosa difícil, eran personajes públicos, entonces Sí, era muy todos. difícil para ellos ocultar lo que un Sí, libro es, sí. simplemente, ¿no? ¿Sí? Pero lograron hacerlo y lograron poco a poco revelar para uno u otro miembro de la corte los más pesados. Ustedes pueden entender que acá niveles. Hay el Kusarí pasa por todo esto. Hay el primer ministro, es el amigo del Kusarí, ya es otro nivel. A los miembros de la corte que poco a poco pueden escuchar algo sin matar quien está hablando. ¿Cierto? Me hablan así, אנשים יחידים, poco a poco. עד אשר רבו, hasta que fueron, se multiplicaron, apercibimos con amintón, revelaron lo que hicieron. Revelaron que estaba oculto, y entonces fortalecieron contra los otros Kusarís. Hubo guerra, señores. Ellos convirtieron los otros a la fuerza. Casi a la fuerza, no exactamente. Los dominaron, los convirtieron, o sea, acá un montón de gente, históricamente un tercio de los Kusaros, que se convirtió al judaísmo, no exactamente porque llegó al mejor Meir, porque descubrió que era la mejor cosa así, que era una buena idea convertirse. Acá 4 niveles. Hay el Kusarí, hay el primer ministro, hay los miembros de la corte poco a poco que fueron se convenciendo, ¿saben? De algún modo, ya no es la misma cosa, pero hay los que fueron, hay los que, no, hay 5 niveles, no, 6. Hay los que después que ellos se rebelaron, no hicieron nada, no, o que se juntaron, y hay los que pelearon contra, y en el final de las cuentas entraron juntos. Forzados, pero no 100%. Y a los que no entraron. No está escrito acá, pero históricamente hubo. El reino de Kusara fue el único reino pluralista de la Edad Media, en el cual una persona podría tener cualquier religión. Históricamente. Yo te preguntaba si los protótipos de los conversos. No. No todos. Pero te preguntaba ahora si es el prototipo de un judaísmo vivo. Respuesta, sí. Con todos sus problemas, pero sí. ¿Entendieron? Este libro no viene a decir cómo debe ser un converso, viene a decir cómo el pueblo de Israel vive. El converso es el prototipo de quien está buscando su alma. No necesariamente un converso, puede ser un judío. ומה והביאו החכמים מסתרים מן הצד ולומדי תורה, טוב, importaron sabios, importaron libros, estudiaron la Torah. Más en Gdulatam de Gabriel Nabem que fueron Arzot. Después de esto, engrandecieron mucho su país y conquistaron muchos enemigos. Más en Gabriel Nabem y descubrieron un montón de tesoros. Interesante. Ellos tuvieron recompensa acá, en este mundo, ¿saben? Ellos no fueron a trabajar en limpieza después que se convirtieron. De repente ellos fueron a ser el CEO. Más llegué a la República de Matalafim y que su ejército se fue un ejército de cientos de miles de combatientes. No había esto en la Edad Media, no sé si se sabe. Quizás el más grande ejército en la Edad Media fueron los mongoles. Y me mataron de tanto que se nos con el amor que tenían por la religión y la aspiración, que el deseo que tenían por el Beit HaMikdash. Ellos eran profundos, eran simples, no todos eran así tan sabios, pero eran simples, pero amaban el judaísmo y esperaban el Beit HaMikdash, decían, guay, no estamos en el estadio final. Interesante. Eso surgió de todo este libro que dijo, mirá, estamos buscando más, estamos buscando de arriba para abajo y está faltando acá. Chequimos también el Mishkan de Moshe. Ellos mismos eran un modelo del Mishkan. Moshe. Uy, cuando llegaba un judío en Kusara, lo honraban y se bendecían con ellos y decían, que tú seas como ellos, no sé qué. No necesariamente los mejores, por ser personas que ya nacieron judías. Que Moshe va a ver también una historia. Y cuando el rey estudió la Torah y los escritos de los profetas, estudió antes también. No, ahora está estudiando con otra óptica, ¿cierto? Bajo otro prisma. La caja de Javier Olerav. Entonces, después de todo esto, sacó el Javier
el amigo y lo convirtió en su Rab. Entonces el primero, es un Hazer, una Jabruta, están juntos caminando. De repente, después de se convertir, después veo, wow, eso no es solo una Jabruta, es mi Rab, recibir de arriba para abajo. Es un proceso, esto es difícil. Es difícil, una persona que se convierte, no solo una persona que crece y va a escuchar, yo soy, yo sé, yo estoy. Femenino, yo era el CEO de no sé qué, yo era el maestro en la universidad de no sé qué, yo era el científico en no sé dónde. Y de repente sentir que yo tengo que recibir, es algo en el alma. Es muy profundo lo que está acá, no es una historia. Todo. Y una vez que empezaron a estudiar la Torah, empezó a preguntar al Javer preguntas hebreas. Hasta acá hablamos de preguntas de afuera y ahora están haciendo preguntas de adentro. Preguntas de quien está estudiando. Es otro mundo. Ahora es alguien que vive las cosas. Digo, no, espera. Ahora no entiendo lo que está escrito. ¿Me explica, por favor? Bereshit no solo todo Shemot de Dios. La primera cosa que preguntó son los nombres de Dios. ¿Por qué hay diversos nombres? ¿Qué significan? A veces contradictorios. Una vez que ya entendemos que hay solo un Dios, ¿cómo tiene muchos nombres? ¿No? Un más general que está en el Shema. Afuera de esto, algunos nombres parece que son nombres materiales. Claro. Dios es fuerte. Dios lo sacó del Egipto con brazo fuerte. Y mano extendida. ¿Qué mano que tiene? Y vio Dios lo que hicieron en este cuerpo. Y me dijo que te vas a hacer, que no entra dentro del intelecto. El no abandonó su intelecto, ¿sabía? Debemos marcar todo Torah, que debemos ir, no Torah también dijo, no, Dios no tiene cuerpo, y Dios es solo uno, entonces me explica, como está escrito. La primera cosa que pregunta son los nombres de Dios. Interesante. Debe ser algo muy profundo. ¿Saben por qué? Porque los nombres de Dios son cómo Dios se conecta con nosotros de diferentes modos. Esa es la primera pregunta interesante que una persona puede decir. ¿Cómo conectarse con Dios de diferentes modos en diferentes cosas que ocurren? Es la primera pregunta que alguien puede preguntar cuando hace preguntas hebreas. Que la חוצפה שלנו. אני מציעה, אני לא יודעת אם זה אפשרי, כאן, תתנו יד בדרך כלל. בדרך כלל אנחנו לומדים בכיתה שנייה, אני לא יודע מה קורה, הצרפתים עדיין שם? עוד לא בדקתי. נבדוק את זה עם הרשמ"ג לקראת יום רביעי, נראה מה יהיה. כאן פנוי בוודאות תורת דני מלמד אולי פעמיים בשבוע בשלוש, אבל לפני כן אני חושבת שזה לא. בסדר. את יודעת אם הכיתה השנייה היא גם אולפן השנה? כן, בטח, אבל היא 3 פעמים בשבוע, אז בראשון שני שלישי. כן, זהו, ברביעי לא היה, היא לא הייתה. מה? ברביעי לא הייתה. גם השנה ברביעי. גם השנה ברביעי לא? כן. אני פשוט רוצה שיהיה לי כאן, זה 4 ימים קבועים וחדשים לגמרי, אני מתחילה א' ב' עכשיו, לא אכפת לי, היה לי, אני... לא, צריך שיהיה קבוע. אני צריכה את אנחנו גם צריכים לראות, היה בסוף שנה שעברה הייתה בעיה עם הצרפתיות, שהם היו פה, כי היה... אני מבינה, בגלל המלחמה. כן, זה נגמר, צריך עכשיו לסדר עוד פעם לדבר. טוב, בשמחה. טוב, בקיצור, preguntas serias. יאללה, ססטה, אין הרבה את המדרש.